Muy buenas noches, profesora. En esta oportunidad, prosiguiendo con las exposiciones del curso de filosofía, en, eh, voy a tratar sobre un caso muy especial que está ocurriendo actualmente en el aspecto de la política y económica a nivel nacional. Más que todo sobre la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros por lesiones graves a manifestantes en la región de Ayacucho específicamente. Bien, para entrar en el contexto de este caso, ocurrió, las protestas estallaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? En diciembre del 2022. Por ello, estas manifestaciones fueron reprimidas, ¿no? Como se ha visto en los videos, en los noticieros, ¿no? Y en la prensa alternativa de igual modo, ¿no? Como los, person los policías o las personas de la fuerza del orden, ¿no? Eh, También hubo muertes de parte de los policías, pero también de los ciudadanos, ¿no? Más que todo esto se fue dando en la parte del sur del Perú, ¿no? En la ciudad de Ayacucho, Apurímac y Arequipa, ¿no? Entonces, frente a este contexto, frente a esta coyuntura social y política, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y sus 6 ministros acusados de homicidio calificado y lesiones graves por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas, ¿no? Sin, por, por la utilización del abuso de poder. Este caso es emblemático de la crisis política y social que actualmente estamos pasando, donde las tensiones entre el gobierno central y diversas organizaciones, gremios, poblaciones de la parte de la sierra y de la selva, más que todo, ¿no? Han llevado un clima de inestabilidad y polarización, puesto que también eh, ya en la región costa están viendo que se está incrementando la criminalidad y puesto a ello están también, digamos, anteriormente tenían la aceptación, pero van cambiando, van polarizando, ¿no? Entonces, sobre este tema trata un poco, eh, traté de un poco de resumirlo, ¿no? Para poder entrar al contexto del tema, ya dando el análisis del caso propuesto, ¿no? Sobre la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y los 6 exministros, ¿no? Que decidieron para poder reprimir a los manifestantes con abuso de poder, ¿no? Con, con las armas. Entonces, desde la perspectiva del positivismo excluyente, el análisis se centraría en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas pertinentes, sin considerar elementos externos como la moral o la política, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica el positivismo excluyente. Y desde el positivismo incluyente permite una comprensión más amplia y profunda de la responsabilidad, de las funciones públicas, de, de las situaciones de conflicto social, ¿no? Además de ello, en el contexto de la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, ¿sí? Desde la perspectiva que se analizaría si las acciones de los acusados se ajustaron a las normas jurídicas vigentes sin considerar su contenido ético, ¿no? Sin embargo, la crítica de que el dispositivo jurídico destaca que la interpretación y la aplicación eh, del derecho no son procesos puramente objetivos, sino que están sujetos a la direccionalidad del intérprete. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Con algunos exministros, ¿no? Y la presidenta que direccionaron, ¿no? Traspasaron las leyes, ¿no? Entonces, esto implica que incluso dentro de un marco normativo las decisiones pueden ser influenciadas por factores subjetivos, lo que plantea desafíos en la búsqueda de justicia. Asimismo, desde la perspectiva de Hart, desde la perspectiva de Hart
el caso de la denuncia constitucional contra la presidenta y sus seis exministros destaca la importancia de aplicar el derecho de manera coherente y conforme a las reglas establecidas, ¿no? Permite reflexionar cómo el sistema jurídico puede equilibrar la necesidad de mantener el orden público con la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, más no con la represión con armamentos, ¿no? Desde el garantismo jurídico, asimismo Ferrajoli nos menciona, ¿no? Y nos permite evaluar las acciones de las autoridades si se ajustaron o no a los principios, ¿no? La acusación de homicidio calificado y lesiones graves sugiere una posible violación de los derechos fundamentales, ¿no? Y esto se evidencia, ¿no? Dado los videos, dado al análisis de otros juristas, ¿no? Una posible violación de los derechos fundamentales de los manifestantes, lo que requiere una investigación exhaustiva, ¿no? Y un proceso judicial que respete las garantías procesales, ¿no? Y eso es lo que nos indica Ferrajoli. ¿Y cómo se debería dar ese proceso? El proceso se lleve a cabo de manera transparente, con respeto a los derechos de defensa y con un órgano judicial independiente que evalúe la evidencia presentada. Además, se debe considerar que las medidas adoptadas por las autoridades se, fueron necesarias y proporcionales a la situación, evitando el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y garantizando el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, también Alf Ross, ¿no? Subraya la importancia de considerar el contexto social, político y la moral en la interpretación y la aplicación del derecho. Por eso, en este caso, se debe trabajar bajo este enfoque también para comprender más, ¿no? Sobre las normas jurídicas y cómo éstas operan, ¿no? Cómo éstas operan en la práctica y cómo pueden ser influenciadas a realidades políticas, ¿no? En esencial, este enfoque nos permite adoptar una perspectiva que reconozca la complejidad del entorno en el que se aplican las normas jurídicas, ¿no? Y como conclusiones, ¿no? En base a este caso, se ha visto, en base a este caso y analizando a través de estos autores, se llega a la gravedad de las acusaciones, ¿no? Como la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta, ¿no? Por delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de los manifestantes durante las protestas del diciembre del 2022, que será una fecha histórica donde específicamente en la región de Ayacucho han muerto estudiantes y ciudadanos, ¿no? Además de ello, se concluye que hubo un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Donde los militares utilizaron las armas. Además, la responsabilidad en la cadena de mando. La denuncia sostiene que la presidenta Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía la obligación de prevenir y controlar situaciones que pusieran en peligro la vida e integridad física de todos los ciudadanos dentro del territorio y fuera del territorio peruano, ¿no? Además de ello, el rechazo legislativo o denuncias anteriores. El Congreso de la República ha rechazado tramitar denuncias constitucionales, ¿no? Previas relacionadas con homicidio calificado y lesiones graves durante lo que ha generado críticas sobre la falta de acción institucional, ¿no? Además de ello, también cae involucrados al Congreso, al Poder Legislativo, ¿no? Sobre este caso. No solamente sería pues para que, digamos, sea procesada judicialmente la presidenta Dina Boluarte. Y como recomendación, bueno, mi recomendación es para trabajar en el fortalecimiento de mecanismos de control de la justicia para una mejora en la administración de justicia. En la protección durante este proceso también se debería dar la protección a las víctimas y testigos o también a los padres de las víctimas que fueron asesinados, ¿no?
quienes, quienes van ahora actualmente luchando con protestas, con salidas, ¿no? Eh, Salidas en las calles, ¿no? Para poder conseguir el apoyo moral, el apoyo jurídico. De igual modo, puesto que estas personas no cuentan con los recursos económicos adecuados para poder afrontar, ¿no? En este proceso judicial contra una presidenta y sus seis exministros, ¿no? Y eso tiene que ver también eh, el trabajo adecuado, transparente, para que pueda hacerse realidad la justicia, ¿no? Las reformas legislativas, considerar reformas del marco legal que permiten una respuesta más efectiva y rápida, ¿no? Ante estas violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y por tanto concluir además con un diálogo nacional entre todas las culturas del Perú. ¿Para qué? Para que no pueda suceder nuevamente estas muertes, ¿no? Que de ninguna manera se pudo dar porque nosotros estamos en un país netamente de libertad de expresión, de manifestarnos, ¿no? Sobre algún aspecto que no nos parece adecuado, ¿no? Y ser reprimido y matado no es justo desde mi perspectiva, ¿no? Por ello debería de crearse un diálogo nacional. ¿Para qué? Para poder, digamos, controlar, supervisar los poderes, ¿no? El poder legislativo, el ejecutivo, cómo van trabajando, y por ello se debe promover de que los ciudadanos también sean partícipes, se involucren más en la política, ¿no? Para una mejora de la población, para una mejora de la comunidad, para una mejora de la educación y de los demás aspectos, ¿no? Que se están viendo la debilidad en esos aspectos. Muchas gracias.